es un honor para nosotros tener esta conferencia hoy, que es un honor del académico Bernardi, a raíz de que ha recibido otro premio más. Este premio es al servicio extraordinariamente meritorio por las valiosas contribuciones que nos ha hecho a la investigación psicoanalítica y al desarrollo de la Asociación Psicoanalítica Internacional a lo largo de su carrera. Realmente, Ricardo, para nosotros es un honor que te hayan dado ese premio, nuestro académico Bernardi, otro galardón más, y queríamos de esta manera felicitarlo con una conferencia, y que nada menos que 2 comentaristas top pudieran estar contigo. Así que tenemos acá a la doctora Virginia Ungar, que Virginia acaba de terminar como nada menos que como presidenta de la Sociedad Psicoanalítica Internacional, y a nuestro académico Humberto Correa, que es integrante de bioética de la Academia Nacional de Medicina, también con una trayectoria importantísima. Así que de Ricardo Bernardi todos lo conocen, nosotros acá los académicos y los uruguayos, por su gran trayectoria desde que se inició como medalla de oro de la Facultad de Medicina hasta ahora, pero lo que les quiero decir que, bueno, es un académico en el cual nos ha sido importantísimo en estos años de trabajo en conjunto, pero además les quiero decir que yo lo agradezco porque es un gran amigo. Entonces, eso es lo más importante para mí es que es un amigo. Así que le damos la palabra ahora a Ricardo con su conferencia, cuyo título ya sabemos que es un poco controvertido y que va a ser bueno la discusión, así que adelante, Ricardo. Bueno, muchas gracias, Graciela, por las palabras y la invitación, y que reflejan además la amistad más que la verdad, y que para mí también es un honor y muy importante poder compartir estas ideas y discutirlas con todos, porque he intentado a lo largo de la vida trabajar en un campo, y ahora tengo que agradecer a todos los que me han aportado ideas, a Humberto y a la doctora Virginia Ungar por discutir esta presentación, y a los doctores Enrique Barrio y Sandoya, con quien discutí muchos de los aspectos previamente, y a la academia por poder comunicarme con todos ustedes. En realidad, pregunto por la evidencia en medicina y en psicoanálisis, ¿por qué? Primero, porque me parece que en medicina ocupa un lugar central la búsqueda de comprobaciones. Creo que el título de la conferencia de Radi también va a tomar el tema de evidencias e incertidumbres. Y en psiquiatría y en psicoanálisis, este tema es muy complicado, controvertido, da lugar a muchas discusiones y tiene que ver con algo que en el fondo son qué evidencia podemos tener en relación a las experiencias subjetivas e intersubjetivas. Porque en medicina hay muy pocos marcadores biológicos, en psiquiatría, a diferencia de otras ramas de la medicina, en psiquiatría son escasos, inseguros, y en psicoanálisis trabajamos en un campo que tiene más que ver con la palabra y las experiencias subjetivas e intersubjetivas. Y la medicina, basada en evidencia, por su lado, pide tomar en cuenta la pericia clínica y los valores, preferencias y circunstancias del paciente, lo cual también plantea, en primer lugar, el tema de la subjetividad del paciente y del médico. Y esto me parece que incorporar estos aspectos me parece que contribuye a los procesos de garantía y mejora de calidad de la atención. En el fondo lo que estoy tratando es de juntar un problema de identidad mío trabajé toda mi vida en medicina, en la facultad, y al mismo tiempo trabajé en la práctica privada como psicoanalista, y trabajé en la institución psicoanalítica y en la Asociación Psicoanalítica Internacional, y trabajé también en instituciones y en el campo médico, y bueno, es un intento a esta altura de la vida de tratar de unificar estos dos aspectos
Y que cada vez, mirando los trabajos más recientes, me parece que no son tan distintos, que hay una evidencia, como hay una clínica, un paciente y una persona que lo atiende. Cuando digo médico me refiero a todo el equipo de salud. Hay dos temas esenciales en medicina y en psicoanálisis a los que me voy a referir. Uno, el papel de la evidencia que surge de investigaciones científicas, que es el que la medicina basada en evidencia pone en primer lugar. Y dos, como decía, el papel de la evidencia que surge de las experiencias subjetivas e intersubjetivas de pacientes y médicos. Y voy a tratar de mostrar los puentes, las dificultades, certezas e incertidumbres entre los dos. El papel de la evidencia surgida de investigaciones científicas fue muy claramente puesto en primer lugar en los 90, pero ya esto venía de antes, por Sackett, este equipo integrado por un conjunto de científicos, que dijo que la medicina tenía que buscar apoyarse en la investigación científica unida a la pericia o experticia clínica y a los valores, creencias y preferencias del paciente. En el esquema que ellos plantearon, era la evidencia, la medicina basada en evidencias, EBM en inglés, está en el corazón, en el centro de estos tres círculos que se superponen y conjuntamente coinciden en ese punto en que los tres ayudan a la toma de decisiones. Ahora bien, esto se desarrolló del 90 para acá en una serie de temas en los que no soy experto, pero que todos los encontramos en los trabajos científicos que nos dan más garantía. Buscamos justamente metaanálisis de ensayos clínicos controlados o research clinical trials, y buscamos revisiones sistemáticas que nos muestren y examinen el nivel de evidencia. En base a todo eso y las circunstancias en cada caso, viene la fuerza de las recomendaciones terapéuticas. Y hay una serie de criterios y de taxonomías y de grados de evidencia que permiten que los metaanálisis y las revisiones sistemáticas sean como el lente a través del cual examinamos la evidencia que disponemos en distintos campos y para distintas intervenciones en salud. Ahora bien, el punto, y me impresionó mucho leyendo sobre todo una entrevista, una conversación de Sackett relatada por Ioánnides, que es también un crítico muy firme del grado de evidencia en los trabajos científicos, un epistemólogo en el fondo. Una frase de Sackett es que la agenda de la medicina basada en la evidencia fue secuestrada por otras agendas. Y ellos destacan como una serie de intereses que tienen que ver con la industria, que tienen que ver con la máquina misma académica, universitaria, etcétera, fue haciendo que la medicina basada en la evidencia muchas veces se sesgara o no jerarquizara suficientemente las preguntas relevantes para mejorar la atención al paciente. Y insisten en que los resultados, Sackett, Ioánnides y muchos más, que los resultados de la investigación necesitan ser trasladados o traducidos al contexto clínico de los pacientes. Y de hecho, si uno ve realmente la manera como se difunde el conocimiento basado en investigaciones científicas serias, no siempre da la garantía de que el rigor necesario fue aplicado. Entonces, la primera conclusión que yo quisiera sacar de los años 90 al momento actual es que los criterios de la medicina basada en la evidencia pueden y deben aplicarse en el campo de la salud mental y del psicoanálisis, porque son los únicos que dan garantía para el paciente.
Dicho esto, esto existe, esta evidencia, está disponible. Esto es un trabajo que hizo mucha historia de Schedler de 2010, porque puso juntos psicofármacos y psicoterapia y mostró que de los dos lados había evidencia muy firme. Cosa que muchas veces, curiosamente, los psicoanalistas nos negamos a comprobar, y hay controversias internas porque tenemos miedo que eso nos aparte del contacto más íntimo con la subjetividad del paciente. Pero creo que al revés, lo que ayuda es a que todo el campo de la salud mental pueda focalizarse en unir la evidencia objetiva con la subjetiva. Que hay que integrar estas dos formas de evidencia y esto me voy a referir cada vez más en la exposición. Bueno, los trabajos recientes confirman esta doble evidencia. Y los metaanálisis de los últimos años, de los últimos 5 años que estuve realizando, confirman que los mejores resultados, sobre todo en pacientes severos, en pacientes graves, en depresión, se dan cuando se combina psicoterapia y farmacoterapia. Esa combinación puede ser secuencial, primero farmacoterapia, después psicoterapia, que esto se ve más en depresiones crónicas y resistentes, la necesidad de este doble abordaje, y que tiene efectos más duraderos y más amplios, como lo mostró Marianne Leusinger-Bollever, que es una psicoanalista de Frankfurt, con quien tuve el gusto de trabajar en varios comités, y trabajó mucho en depresión resistente, en depresión crónica, en pacientes en psicoanálisis. Y al mismo tiempo, la actual imagenología muestra que hay modificaciones a nivel de las neuroimágenes y de los mediadores cerebrales. Está discutido los mecanismos exactos. En una época se suponía que uno actuaba más desde la corteza, otro más desde la base. No se confirmó, es mucho más complejo de lo que parece, pero es claro que la relación corticolímbica se modifica tanto por la psicoterapia como por la farmacoterapia, aunque las vías puedan ser en parte similares y en parte diferentes. O sea, que tenemos evidencia firme de que hay dos caminos y que juntos dan el mejor efecto. Sin embargo, y este es el punto que también quiero destacar y al que hablaba Sackett cuando hablaba de las agendas, la eficacia de la farmacoterapia es mucho más conocida, es muy conocida, está difundida por todo lo que nos llega de los laboratorios, de las publicaciones, y en cambio la psicoterapia tiende a ser menos conocida. Y entonces la farmacoterapia es mucho más conocida y tiende a ser más utilizada. Entonces, esta interferencia de agenda fue muy destacada por autores como Goethe, que mostraron hasta dónde había una falta de control de muchos resultados respecto a los antidepresivos, por ejemplo. En las guías clínicas también se demostró la carencia, y todo esto va en el camino de un tema que está en consideración de la academia, de la Comisión de Salud Mental, que es la necesidad de una agencia independiente que tenga a su cargo la evaluación y mejora de salud. Por eso, la segunda conclusión es que es necesario establecer mecanismos para que la evidencia científica sea realmente utilizada para mejorar y garantizar la salud. O sea, el primer punto es adquirir evidencia disponible, pero el segundo es poder utilizarlo efectivamente. Planteada esta segunda conclusión, paso al segundo punto. ¿Qué lugar darle a la evidencia surgida de experiencias subjetivas e intersubjetivas que los médicos y los pacientes tenemos cuando participamos de actos médicos? Y acá se ve que dicen que en realidad el modelo de
medicina basada en la evidencia va cambiando el foco, porque la medicina basada en la evidencia, cuando se considera desde el ángulo de la toma de decisiones, pasa a tener que tomar en cuenta la información científica, el contexto clínico y los valores y preferencias del paciente. Y estos dos plantean entonces la pregunta de qué tipo de evidencia es necesaria para una toma de decisiones que tome en cuenta las tres. Antes lo que estaba en el centro era la medicina basada en la evidencia, pero la medicina basada en la evidencia, cuando tiene que tomar decisiones, dice, pero consideremos estos tres. Y ahí pasa, como se sugiere uno de los, también de los padres o fundadores de la medicina basada en evidencias, perdón, que se me fue, Heine, señala que la pericia clínica es la que hay que colocar en el centro de las decisiones individuales, o también la capacidad de manejo institucional y de administración de salud cuando se trata de los aspectos públicos. Pero esto obliga a diferenciar dos clases de evidencia. Todo esto son trabajos recientes. Las evidencias que provienen de la investigación científica, pero las evidencias necesarias para la toma de decisiones clínicas. Porque la investigación científica nos da muchas veces conclusiones de valor general para pacientes ideales, para condiciones de eficacia en situaciones ideales, y la clínica no se enfrenta a condiciones ecológicas reales, a pacientes con complejidades y comorbilidades para las cuales no existe la decisión o el estudio clínico randomizado que tome ese tipo exacto de situación. Entonces, esta diferenciación de dos clases de evidencia abre la puerta al tema en el que yo quiero insistir hoy, en que la atención centrada en las personas de tipo humano y holístico, que está defendida y que tanto trabaja también académico, etcétera, en el ámbito nuestro, supone la toma de decisiones compartidas sobre el tratamiento entre un paciente que tiene una doble necesidad de ayuda, de beneficencia, pero también de autonomía personal, y un médico en el cual juegan aspectos profesionales y personales. Y que esto es una relación entre dos personas, en que hay cooperación, también puede haber conflicto, y en que hay experiencias compartibles y otras intransferibles. Si pensamos en temas muy polémicos como el aborto, la eutanasia, etc., vemos que por un lado está el derecho del paciente a decidir y por otro lado también el derecho del médico a actuar de acuerdo a sus propios valores. Y que es en el medio de la complejidad de este problema que nos tenemos que situar. Esto lleva a tomar en cuenta dos aspectos. Uno metodológico y otro epistemológico. Desde el punto de vista metodológico, creo que un aporte sustancial y que en nuestro país puede todavía ser mayor, aunque ya está en marcha, es el de incluir investigaciones cualitativas o mixtas que tomen en cuenta justamente el punto de vista del paciente y el punto de vista subjetivo del médico. En las investigaciones cualitativas tenemos que fueron incorporadas ya en la colaboración Cochrane y en la medicina basada en la evidencia, y son revisiones sistemáticas que buscan tomar en cuenta cuál fue la experiencia personal de pacientes y médicos. Y están las mediciones que son resultados reportados por el paciente, que en nuestro medio, por ejemplo, el Departamento de Psicología Médica, la doctora Schwarman y el doctor Dapueto, desarrollaron mucho en campos como la nefrología y tantos otros, que tiene que ver con la calidad de vida relacionada con la salud, la carga de la enfermedad, qué significa en
ahora se van a hacer cambios en la salud mental que pueden aumentar la carga de las familias. Es mirar los actos médicos con los ojos del paciente. Y los estudios de caso único individualizado, los llamados ensayos de N igual 1 o series temporales, en que vamos viendo cómo la situación de un paciente cambia a medida que es tratado. En el caso del psicoanálisis, los desafíos epistemológicos son más serios. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis se basa en el estudio del proceso terapéutico durante y después del tratamiento, en el cual el médico es observador participante y que se enriquece tanto con la investigación científica como con las humanidades y las artes, y tiene que integrar conocimientos provenientes de distintas fuentes epistemológicas. El psicoanálisis busca, como cosa que todos sabemos, que el paciente pueda integrar aspectos de sí mismo que rechaza en diálogo con un psicoanalista que actúa como observador participante, que observa, pero a la vez busca participar del proceso de cambio terapéutico del paciente. Y entonces busca cambios que tienen que evidenciar, y esto es un criterio actual de la OMS para el estudio de la personalidad, que me parece muy importante, que busca que la severidad de un trastorno, y por lo tanto la calidad de la salud, tiene que ver con la capacidad de uno de llevarse bien consigo mismo o con los demás. Y eso se mide en bienestar, sentido de identidad, valor, afecto, y en capacidad de empatía, intimidad, de vincularse y separarse, de reciprocidad. Pero como vamos viendo, todo esto supone o exige diferentes fuentes de conocimiento. Y esto es una parte compleja del punto de vista epistemológico. Porque si pensamos cómo conocemos a otra persona, y esto también hay debates aquí, no solo dentro del psicoanálisis, sino dentro de la filosofía, conocemos a otra persona de tres maneras bastante diferentes, y que da lugar a teorías bastante diferentes desde el punto de vista de la mente. Lo conocemos objetivamente, cuando observamos los comportamientos de alguien y los explicamos a través de lo que se ha llamado teoría de la mente, TOM en inglés, que es un conocimiento impersonal replicable en tercera persona. Es el tipo de abordaje habitual en una investigación científica objetiva, cuantitativa, rigurosa. Pero también conocemos lo que pasa en la mente cuando comprendemos la experiencia ajena a partir de la propia. Esto es algo en lo que en los últimos años cada vez se le da más importancia, porque nos tenemos que basar para saber qué pasa dentro de otro, también en lo que podemos observar por introspección en nosotros mismos, lo que se ha sido llamado desde la neurociencia qualia o cualidades experienciales, cualidades vivenciales. Y es un conocimiento en primera persona. Le debe pasar esto porque yo siento, lo que yo siento en esos casos es, hacemos una simulación de que estamos en el lugar del otro. Y esta teoría de la mente, teoría de la simulación, fueron dominantes en las últimas décadas, salvo en los últimos años en que gana cada vez más fuerza la importancia del conocimiento intersubjetivo. Y que en el fondo, desde que nacemos, vamos incorporándonos a la especie humana participando en experiencias con otros. Primero en la relación madre-bebé, después en grupos más amplios, y así se construyen, para bien o para mal, las multitudes, los grupos fanáticos y también las sociedades más civilizadas y más refinadas. Porque somos capaces de compartir empáticamente, en forma directa, la experiencia con otro. Esto en filosofía
no mucho, Einfillung, Scheller, se habla conocimiento en segunda persona, ahora se usa mucho también en neurociencias, que es este conocimiento que se da en la relación yo-tú, en nosotros. Merleau-Ponty ya hablaba, un fenomenólogo que influyó mucho también en el psicoanálisis, y hablaba de intercorporalidad, porque no es solo la mente, es todo el cuerpo, a través de cómo nos conocemos, la gestualidad, el estar juntos. Y acá, los Beranger, el matrimonio que vino de Buenos Aires a Montevideo, a ayudar a crear el grupo psicoanalítico uruguayo, hablaba precisamente de entre dos, que el psicoanálisis era un fenómeno entre dos, decían. O sea, un campo compartido. Bien. Esto es lo que está mostrando la neurociencia actual. Existe un grupo de neuronas en la zona prefrontal, llamada neuronas espejo, puesta de manifiesto por los equipos italianos de Parma en los 90, y a partir de ahí cada vez se dio más importancia, en el cual si vemos a alguien que tiene dolor, nuestro cerebro dispara las neuronas de esa zona. Esto ocurre también, se descubrió además en monos, en primates, o sea que es un fenómeno muy importante biológicamente. La empatía directa tiene mucho que ver con estas neuronas que disparan, queramos o no, y eso es variable según las personas. Es todo un tema de investigación cada vez más amplio, mientras los sentimientos más complejos, compasión, cooperación, etcétera, van poniendo en juego nuevas áreas cerebrales, no es solamente una zona que lo explican. Pero lo que muestra es que el cerebro es un escáner muy sensible, pero extremadamente difícil de calibrar. O sea, el problema es que reaccionamos en forma muy individual de acuerdo a nuestra propia historia y no como un instrumento objetivo. Pero sí reaccionamos. Y sí lo que reaccionamos tiene que ver con el estímulo, porque estamos programados como especie para reaccionar el cerebro y el cuerpo de uno en función del cuerpo de otro. Sentir en la propia piel, ponernos en los... Son todas expresiones que reflejan esto. La investigación actual va justamente al hiperescaneo de varios cerebros interactuando entre sí, con la espectroscopía funcional cercana al infrarrojo, que da una información más superficial del flujo sanguíneo, o en una resonancia magnética entrando de a dos, o con electroencefalogramas en acciones cooperativas o competitivas, o entre madre y bebé, cada uno con su escáner y la imagen del otro en una pantalla, viéndose e interactuando facialmente. Y este es un tema en neurociencia social cada vez más importante. La neurociencia social presta mucha importancia a esta sincronización cerebro-cerebro. Ahora, para el psicoanálisis, estos fenómenos intersubjetivos son fundamentales porque tienen que ver con su método específico de investigación y tratamiento, porque es un tema de diálogo interdisciplinario. En los últimos 20 años se desarrolló un campo de neuropsicoanálisis, en el cual Mark Storm, con quien trabajé también en la Comisión de Investigación de la Asociación Psicoanalítica, y porque además lleva a una búsqueda de conciliencia o de fertilización cruzada con el campo de las humanidades y las artes. Después de todo, si decimos complejo de Edipo, fue porque Sófocles entendía algo del tema. En esto trabajé en los últimos años justamente en desarrollar una guía o heurística para estudiar a partir de casos únicos durante periodos prolongados de tratamiento psicoanalítico, usando los métodos rigurosos de investigación cualitativa,
tratamientos psicoanalíticos buscando comprobar el consenso de expertos entre distintos psicoanalistas. Este modelo fue adoptado por la IPA y permite describir de manera más fiel estos fenómenos intersubjetivos a nivel del primer contacto con el material de un paciente, grabado o transcripto, a través de usándolos como escáner. En segundo nivel, yendo a una descripción más sistemática y objetiva de los cambios. Y en tercer nivel, plantear las hipótesis teóricas de los mecanismos de cambio, pero a partir de esta doble experiencia, intersubjetiva y más objetiva y analítica y descriptiva. O sea, el intento de poner juntos una mayor rigurosidad y la posibilidad de usar métodos cualitativos de triangulación y también de cuantificar con escalas estos fenómenos, estoy terminando, es un modo, me parece a mí, de llevar a que confluya una evidencia más objetiva como la que surge de las investigaciones tradicionales con la riqueza de la observación que solo puede surgir a nivel de las experiencias subjetivas e intersubjetivas. Estos modelos se usó mucho en la Asociación Psicoanalítica en distintos países y ya lleva 2 libros publicados con las experiencias que van surgiendo de su uso. Y la tercera y última conclusión, y con esto termino, es que la incorporación de la evidencia proveniente de experiencias subjetivas e intersubjetivas complementa el aporte de la investigación tradicional. No está separado, no está en contra, no es esencialmente incompatible, al contrario, complementa, enriquece y colabora a una visión más integral. El poder unido, que lo que vivimos en la situación de atender a un paciente con la comprobación que nos puede dar un estudio científico con garantías de objetividad. Es esencial para el psicoanálisis porque forma parte del proceso terapéutico del método de investigación, y para la medicina orientada a la persona porque jerarquiza el valor de la persona del paciente y de la del médico, porque clarifica el rol de cada uno y porque promueve métodos de investigación cuantitativa y cualitativa que pueden mejorar la calidad de la atención. Bueno, muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Ricardo. Ahora es importantísimo oír los comentarios y tenemos, bueno, doctora Virginia Ungar, si usted quiere comenzar sus comentarios, te agradezco. Muchas gracias, doctora Lago. Otra vez quiero agradecer esta invitación y decirles que no solo es un placer, sino un honor para mí estar compartiendo una reunión científica con la Academia Nacional de Medicina de Uruguay y sobre todo también porque me invitan para hacer un comentario sobre la presentación que hizo el doctor académico Ricardo Bernardi sobre la práctica basada en evidencias en medicina y en psicoanálisis. Ya lo dijo usted, doctora Lago, y lo dijo el doctor Bernardi, se trata de un tema controversial y me parece que es positivo, porque la controversia, mientras implique discusión, mientras implique que surjan nuevas preguntas, siempre es bienvenida. Yo siempre digo que extraño algo que formó parte de mi formación como persona, que es el haber estudiado la carrera de medicina, y aquí los 3 últimos años se hacen directamente en un hospital.
y bueno, tuve la suerte de estar en un instituto de investigaciones médicas, en lo que era en esa época el Hospital Rawson, y tengo grabadas en mi memoria los ateneos. Nosotros los estudiantes estábamos invitados a todos los ateneos, donde se discute con crudeza, con sinceridad, con respeto, y me parece que esa tradición es importante conservarla. Yo no voy a hacer una discusión, voy a hacer un comentario a la presentación del doctor Bernardi, quien, como usted bien dijo, recibió otro premio, un premio que es bianual, que otorga la Asociación Psicoanalítica Internacional, y es una traducción literal. A mí me cuesta lo mismo que le costó, me parece a usted, cuando es una traducción literal del inglés, es un reconocimiento al servicio extraordinariamente meritorio que ha dado el doctor Bernardi, y es un premio que lo otorga un comité especial que hay en la Asociación Psicoanalítica. Hay un comité de premios que es totalmente independiente, que tiene sus sesiones. Bueno, estamos todos viviendo atravesados por esta pandemia. En Zoom seguramente fue la mayor parte de las discusiones, pero que es un premio que está otorgado por un comité de premios que trabaja de manera independiente y, a ver, confidencial o secreta, y otorga el premio, ¿no? Y como bien lo dijo, es un premio que se le ha dado por las valiosas contribuciones del doctor Bernardi, tanto a la investigación psicoanalítica como al desarrollo de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Bueno, si vamos ahora a su presentación, yo quiero contarles también que con el doctor Bernardi hemos compartido a lo largo de los años distintos espacios científicos, distintos espacios de trabajo a lo largo de muchos años, y siempre he encontrado en él tanto una dedicación al psicoanálisis como una capacidad de trabajo poco frecuentes. Y no me voy a referir a toda la presentación de Bernardi, porque quisiera dedicarme más a comentar y a contarles algo de lo que he participado. Yo tuve la suerte de participar de un comité de la Asociación Psicoanalítica Internacional que fue creado en el año 2009, y que se creó un comité que llevó adelante un proyecto de observación clínica y testeo. Este es el nombre del comité, que estaba integrado por una persona que coordinaba y 2 miembros por cada una de las regiones de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Ahora hay una cuarta región, pero que son Latinoamérica, Norteamérica, que incluye a Canadá y Europa. Y entonces eran psicoanalistas con inclinación a la investigación. Una de los miembros fue la doctora Marianne Loisinger-Bollever, que el doctor Bernardi mencionó, que lleva adelante un estudio longitudinal sobre depresión crónica en la ciudad de Frankfurt, y hasta hace no mucho tiempo fue la directora del Instituto Sigmund Freud, que tuve la suerte, además de también conocer, como el doctor Bernardi lo conoce. Bueno, este grupo, yo pude estar ahí porque después tuve que cumplir otra función, que ya la conocen en la presentación, del año 2009 al 2013, o sea, fueron 4 años de un trabajo muy intenso, como les decía, con destacados psicoanalistas de distintas partes del mundo. Y fueron años de intenso trabajo sobre la experiencia clínica, ¿no? Me estoy refiriendo, me parece, de manera un poco, no diría de costado, pero no tan directamente voy a ponerme a discutir el tema de la evidencia. Sé que es controversial y, como lo he dicho, bienvenida a la controversia, pero bueno, fue un trabajo muy intenso de un grupo de personas, de psicoanalistas con experiencia sobre la experiencia clínica. Entonces, se tomaba material clínico, lo que nosotros llamamos material clínico, de un proceso analítico con un paciente o una paciente,
que tenía que estar tomado de una manera particular. Ustedes que saben de investigación, eso tenía que ser tomado de acuerdo a ciertas regulaciones que había puesto también el grupo. Es un material detallado donde se puede ver la interacción de paciente y analista, con todos los recaudos de confidencialidad que hacen falta. Y este material clínico de estos procesos psicoanalíticos que voluntariamente lo cedía y inmediatamente se procedía a hacerlo anónimo, era discutido en grupos, porque esta era la metodología, durante un tiempo muy prolongado. Era 1 día y medio al principio, después hubo variantes, pero nos reuníamos en distintos grupos y durante largas horas con un material. Y fue ahí, en este trabajo, donde cristalizó, porque el doctor Bernardi lo va a poder decir mejor que yo, cristalizó un modelo que él diseñó. Este modelo que presentó fue el diseñado por el doctor Ricardo Bernardi, que se llama el modelo de los 3 niveles, para observar las transformaciones en los pacientes. O sea, es un modelo que permite justamente seguir las transformaciones. No voy a entrar en detalles, pero quiero decirles que fue una de las experiencias más ricas que tuve en mi vida profesional, y al haber formado parte de este equipo, yo creo que llegué a comprender mucho mejor la importancia de esta iniciativa, el valor de la misma, ¿no? Porque al crearse este proyecto, la meta, después me puede corregir Bernardi, era diseñar una metodología que pudieran usar los miembros de nuestra asociación, después también los que estaban en formación, para indagar en los datos que proporciona la observación clínica como base del conocimiento psicoanalítico. Como bien lo dijo en la presentación Bernardi, en nuestra especialidad, que es la de psicoanálisis, se estudian fenómenos muy complejos en los que juegan un papel crucial no solamente las experiencias subjetivas, sino también las experiencias intersubjetivas. Entonces fue todo un desafío y se creó este método. Lo creó el doctor Bernardi, lo probamos, lo testeamos. Entonces es un modelo que trabaja con lo que sucede a un paciente singular con un analista en particular, y se hace un esfuerzo, porque debo decirles que hay que hacer un esfuerzo, de no tomar ninguna línea teórica explicativa en especial. Entonces se van siguiendo las transformaciones porque se toman distintos periodos del tratamiento, al comienzo, al cabo de un tiempo y al cabo de otro tiempo más. Entonces se puede hacer un seguimiento de las transformaciones. Y los cambios, que en realidad a lo que apunta, lo digo de una manera simplificada y me van a disculpar por esto, pero lo que apunta un tratamiento psicoanalítico es a lograr cambio psíquico, ¿no? Por supuesto que es aliviar el sufrimiento, porque bueno, para eso estamos, aliviar el sufrimiento, descentrar al paciente también del síntoma al que tiene un apego particular en el campo de las neurosis, y lograr lo que se llama el cambio psíquico. Entonces, a lo largo se creó, y la creó Bernardi, la metodología para poder, en grupos que siempre se constituían con las mismas personas y con un número X de personas, como les digo, durante 1 día y medio, en distintos idiomas, porque se armaban, y como fue en muchas ciudades en el mundo y muy diferentes, y se creaban también grupos por idiomas. Se llegó, no les quiero decir, pero no solo en Latinoamérica, en muchos países en Latinoamérica, en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en México, en Perú, también en Europa, en los países escandinavos, en Israel, en Praga, y hasta ahí llegué yo. Yo llegué a formar parte de este proyecto hasta el año 2015 y a participar en la publicación del primero de los 2 libros que son resultados del trabajo de este comité.
Y estábamos recordando con Ricardo la vez pasada que la primera presentación que hicimos en un congreso internacional la hicimos de un paciente mío, así que tengo la vivencia de haber podido estudiar también retrospectivamente y en una segunda mirada lo que pasó con el paciente, el cambio psíquico, pero estando involucrada yo. Es una, como ya lo presentó Bernardi, no es una situación compleja. El proceso analítico implica una complejidad particular y a mí me parece que tiene un enorme valor no solamente como una metodología con una base muy seria y muy científica en el campo del psicoanálisis para permitir discusiones basadas en evidencias clínicas. Yo creo que también es una plataforma mucho más segura para los diálogos interdisciplinarios. Y los diálogos interdisciplina, que es intra de alguna manera en el campo de la salud mental, pero también da una base firme para algo que yo veo como muy necesario en este momento y se hizo mucho más evidente por esta crisis humanitaria que estamos viviendo, porque es una crisis de salud, pero es una crisis, digamos, humanitaria. Y se hizo mucho más evidente la necesidad también de poder dialogar, pero dialogar no es hablar por hablar, dialogar desde una base y desde una plataforma que tenga mucha más consistencia. En ese sentido, yo creo que la metodología y el empleo de la metodología, miren, el libro, el primero en el que yo tomé parte, que es el que mostró el doctor Bernardi, estaba publicado, creo que fue en el 2015, hasta ese momento más de 1000 psicoanalistas habían tomado parte en estos estudios, ni que decirles 6 años después. Yo ahora no tengo los datos, pero este trabajo se siguió haciendo y me parece que el valor que tiene es inmenso. Permite tener una base sobre la que se pueda discutir, conversar. No solo, los puentes ya están creados, pero me parece que hacer que los puentes sean más firmes, ¿no? Y les quiero contar algo que a mí me llamó la atención y me sigue llamando la atención cada vez que participo en uno de estos grupos, como lo explico, y ya me parece que no me voy a exceder en el tiempo, ya termino con esto. Ustedes vieron que él lo contó y lo describió, que primero son 3 pasos: la descripción fenomenológica de los cambios del paciente, que esto se hace a través de un protocolo de ciertas preguntas que también se pueden flexibilizar. Un segundo nivel, la descripción sistemática de los cambios es más objetiva, se utilizan categorías diagnósticas que ya están operacionalizadas. Y el tercer nivel es la hipótesis explicativa sobre los mecanismos psicopatológicos del cambio. Para mi sorpresa, la fase más difícil de llevar a cabo fue la primera, la descripción fenomenológica. Ya les estoy contando algo que tiene que ver con la intimidad de nuestra práctica, pero los psicoanalistas tendemos, ¿sabes? Es un trabajo de una escucha y una observación muy particular, pero tendemos a explicar. Entonces, volver a la semiología que aprendimos, yo la aprendí en 4º año de la Facultad de Medicina, donde se describe lo que se ve, no está nada fácil. Y fue un ejercicio que a mí me enseñó muchísimo. Creo que da un poquito más también de terreno más sobre la realidad que aquello está pasando y nos vuelve también un poco más humildes. Bueno, les agradezco mucho esta invitación y bueno, si después se arma alguna conversación, la seguiremos. Me silencio. Muchísimas gracias, doctora, un placer oírla, la verdad. Y ahora entonces damos paso al académico Humberto Correa. Mucho gusto, Humberto, en poderte oír. Muchas gracias. Realmente para mí es un gran honor, una distinción
digamos, haber sido invitado por la academia y por Ricardo a comentar este trabajo trascendental en el campo, digamos, del psicoanálisis y del avance en las disciplinas de ayuda a las personas. Y aparte de eso es una alegría porque es un hito más en la relación con Ricardo que empezó por allá por los años 70 del siglo pasado. Así que es una alegría y un honor. Yo en realidad, por supuesto, no soy psicoanalista, y el mecanismo intrínseco de trabajo del analista no lo he estudiado ni la teoría psicoanalítica, pero tengo alguna experiencia porque tuve un largo psicoanálisis personal, porque atendí muchos enfermos, pacientes, a través de 50 años de medicina, ¿verdad? Y porque hace mucho tiempo me dedico a la docencia en humanismo médico en la Facultad de Medicina CLAE, y allí los alumnos con los pacientes actúan en relación intersubjetiva, no recogen la historia clínica, sino que ellos, cuando están trabajando en el campo del humanismo, recogen emociones, sentimientos, diálogos, conversación. Y a su vez, los docentes establecemos una relación intersubjetiva con los alumnos cuando ellos refieren sus emociones, sus problemas, sus angustias, sus alegrías respecto a lo que están haciendo. Entonces, eso que ha sido una experiencia realmente maravillosa, y digamos que me gusta pensar sobre las cosas, sobre la realidad y sobre las teorías sobre la realidad. Pero ese es mi background. Yo creo que Ricardo se ha movido en el ámbito doble de intentar relacionar y estrechar más la unión de los cambios y el transcurrir de la mente con las funciones del cerebro. Es decir, esa unión que es muy resistida por razones, no todas técnicas, muchas veces corporativas, y también, en segundo lugar, ha buscado desde hace años lo que ha encontrado. Buscó y encontró. Pocas gentes tienen esa, digamos, esa culminación y pueden verla, porque él buscó desde hace muchísimo tiempo crear o desarrollar o aplicar la llamada evidencia, yo le llamaría comprobación, o verificación de adecuación o pertinencia del método a los fines. Es decir, cada vez la buscamos más fina. ¿Cuán pertinente es este método para los fines que persigue? ¿Es verdaderamente pertinente o no es? ¿Y en qué se basa para hacerlo? Entonces, ha incurrido, estado en mucho más campos, pero yo creo que esas dos cosas son salientes en él y en su trabajo. Y para mí la medicina y el psicoanálisis tienen en realidad un tronco común, no son cosas aparte. En primer lugar, son disciplinas que están creadas, realizadas para tratar de aliviar a los que sufren, las dos. Y ese es el fin. Si no es ese fin, no vale la pena, ninguna de las dos. Digamos, si no se busca ese fin, puede encontrarse o no, pero si no, tiene que buscarse. Ambas son disciplinas y entonces tienen su teoría, que es el conjunto de conocimientos y valores más o menos ordenados sistemáticamente en forma teórica y pensados entre muchos, ¿verdad? Y acumulados con la historia. Tienen después también sus herramientas de trabajo, que son los medios por los cuales la teoría se va a aplicar en la práctica. Tienen sus estrategias, que es la que dicen el dónde, el cuándo, a quién y cómo, y después tiene su práctica, que es la realización, la aplicación a través de los medios con una estrategia determinada de la teoría a la práctica, de la teoría y la experiencia.
Por otra parte, tanto en medicina como en psicoanálisis, ya lo dijo Ricardo, hay cuatro componentes imprescindibles de ese trabajo que se hace, de esa labor. Uno de ellos es evidentemente el conocimiento. Hay que tener conocimiento tanto de la acumulación histórica de datos y de la articulación racional entre sí, que sería la teoría, como de lo que ha dado la combinación de esa teoría con la experiencia de la persona, del operador. Después, importa muchísimo esa experiencia, que siempre es doble. Es una experiencia cognitiva y afectiva, porque si no hubiera afectividad, no fijaríamos lo cognitivo, y quizá no haríamos la experiencia tampoco. Después, otro pilar fundamental es tener en cuenta, como dijo Ricardo, los deseos y necesidades del paciente, ¿verdad? Y finalmente, el tercer pilar es la empatía, que Ricardo hizo referencia. La empatía, según lo que yo he leído y conocido, la teoría de la mente daría un poco el conocimiento en tercera persona solamente. Yo sé más o menos lo que piensa el otro y más o menos lo que siente y veo lo que hace, pero no siento nada. Pero la empatía es mucho más que eso, porque significa el reflejo en nuestra mente de las emociones del otro. Es decir, sentir la emoción del otro. Pero hay un trabajo mayor, que es separar esa emoción del otro e identificar qué parte le corresponde al otro y qué parte me corresponde a mí. Porque si yo genero la misma emoción en la misma zona del cerebro, podría confundir mi emoción con la emoción del otro. Que ese es un trabajo que enseñamos mucho en humanismo superficialmente, pero que es una de las claves del psicoanálisis en una profundidad que yo desconozco. Y la empatía también significa la voluntad y la emoción de ayudar al otro. Es decir, que agrega sobre la teoría de la mente eso. Es decir, que hay que querer ayudar a la otra persona. Ahora después, entre pasando rápidamente a los instrumentos de que se vale, estrategias tienen las dos disciplinas. Es decir, cuándo la aplico, a quién la aplico, dónde la aplico y cuánto la aplico. Pero después, los instrumentos son diferentes. Por ejemplo, en medicina está el instrumento de la propia persona que piensa y la empatía que siente, pero agregado a eso dispone de pruebas de laboratorio, de radiografías, de imágenes, de química, de física, dispone de medicamentos para emplear, dispone de intervenciones quirúrgicas, de procedimientos de rehabilitación. Es decir, una serie de procedimientos externos que implican siempre actitudes físicas, porque aunque sea esas herramientas, aunque sea una píldora, tragarla es una actitud física. Y después, la fisioterapia es una actitud física y colocar un endoscopio es una actitud física. Es decir, que tiene todos esos instrumentos por los que actúa desde afuera para adentro en el enfermo, pero por medios físicos que se ven. En tanto que el psicoanálisis tiene solamente la palabra y la emoción para trabajar, pero ambas trabajan con las herramientas que tienen. Todavía no llegamos al paciente, esas son las herramientas. Ahora, cuando aplica esas herramientas, es el acto terapéutico, que en las dos es un acto terapéutico. Porque hay uno que pide ayuda y la necesita, y otro que sabe darla y quiere darla. Pellegrino dice que esta es la actitud más moral de la humanidad. El que pide porque necesita y el otro que da porque sabe y porque quiere dar. Y evidentemente es una relación de a dos siempre. La práctica es una relación de a dos. Es decir, aunque la medicina sean 5 los cirujanos que operan y todas esas cosas, siempre, finalmente, un médico es el médico del paciente y un psicoanalista es el psicoanalista del paciente. Ahora, ¿qué pasa con la comprobación de la veracidad o de la pertinencia o de la adecuación y los progresos en todo esto para que sean bien aplicados al paciente y para que se compruebe que las estrategias y los medios son válidos y la práctica es válida? Bueno, la medicina basada en la evidencia buscó en medicina hacerlo mediante la comprobación científica de los medios usados.
y esa comprobación se hace. Esto es un punto muy importante porque hermana las dos disciplinas. Esa comprobación se hace de una manera cuantificada, con cosas que se pesan, se miden y se cuentan, y se compara con otras que se pesan, se miden y se cuentan, es decir, sería la ciencia dura, clásica, pero nosotros muchas veces pasamos por alto que la mitad de los medicamentos que causan acción, la primera base que tomamos para la respuesta y para acumular casos es subjetivo. No hay ningún analgésico, por ejemplo, que se pueda probar objetivamente que disminuye el dolor, porque el dolor nadie lo puede ver, nadie lo puede medir, fotografiar, radiografiar, ni nada. El dolor es subjetivo. Y cuando se prueban los antirreumáticos, los analgésicos, etc., los grandes metaanálisis sobre ellos, ¿en qué se basan? En miles de personas que dijeron me duele más o me duele menos. Y lo dijo, y hay que creerle. O sea que lo dijo subjetivamente. O sea que la medicina basada en la evidencia en medicina emplea un aporte inicial que es objetivo, ¿verdad? ¿Cuántas células rojas hay cuando mira el microscopio? ¿Son 3 millones, son 2 millones o es 1 millón? Pero cuando le dice, le alivió realmente esta sustancia, este analgésico, no puede contar ni mirar al microscopio. Simplemente el otro le dice, me duele menos. No, me duele igual. Y entonces, debido a eso, se hace después un metaanálisis sobre eso. O sea que la medicina basada en evidencia ha tomado esta base subjetiva de respuesta. Ahora, el psicoanálisis no puede contar, medir, etcétera, partes, porque opera con cosas que no se ven, digamos. Entonces, pero que son reales. El método que tiene que usar es el que dijo Ricardo, que se basa en las respuestas que ha dado el paciente y las respuestas que ha dado en la lista reflejando al paciente. Y más, como plantea él, como una innovación, es el consenso entre expertos de evaluar en forma sistematizada y con protocolos las cosas que se aportan. Es decir, que yo modestamente pienso que hay que ir a eso, aunque haya resistencias a veces bastante grandes de grupos, especialmente de psicoanalistas, porque los médicos a veces ni sabemos que esto existe, pero no lo tenemos muy en cuenta para la parte psicológica, pero que tenemos que tenerla. Pero creo que hay que avanzar y bueno, Ricardo, la doctora Ungar, han mostrado que están avanzando en profundidad a través de experiencia y pensamiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, académico Correa. Un placer, como siempre, oírlo. Bueno, Ricardo, Virginia, Humberto, muchísimas gracias. La verdad que ha sido de un nivel que da para después seguirlo comentando y pensando. A Ricardo y a Humberto los tenemos entre nosotros, los dos académicos, y seguiremos en este tema. Pero, Virginia, te quería decir que realmente ha sido excelentes tus comentarios y que nos gustaría poder seguir en esta línea y seguir con otra nueva charla en la cual se pudiera seguir discutiendo lo que dice Humberto, lo que dice Ricardo y lo que decís tú. Para nosotros, para la academia, sería realmente de gran interés poder seguir en esta línea. Así que te agradecemos muchísimo y bueno, la academia intentará seguir trabajando este tema, que yo sé que Ricardo y Humberto están siempre abiertos y todo el grupo de salud mental de la academia también lo está. Así que muchísimas gracias a todos